Bienvenidos con todos y una vez más a nuestros DevSu Labs, esta vez con el tema sobre Professional Growth and Skill Matrix. Mi nombre es Sebastián Ardo y soy el coordinador de entrenamiento en DevSu. DevSu tiene más de una década de experiencia entregando una serie de soluciones en términos de desarrollo a pequeñas empresas, medianas e incluso grandes, incluso de talla mundial, a nivel mundial. Y a lo largo de los años ha ido aprendiendo que tanto el entrenamiento como los programas de desarrollo mejoran mucho su performance, aumentan su productividad y obviamente mejoran la cultura organizacional. Pero obviamente no me quiero adelantar mucho al contenido de este webinar, ¿verdad? Solamente para empezar, unas pequeñas puntualizaciones. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final del lab. Y para quienes nos acompañan a través de Zoom, tendremos habilitado tanto la sección de Q&A como el chat. Y para quienes nos siguen a través de YouTube, que esta es la primera vez que hacemos un streaming, podemos tener también la sección de comentarios para que ustedes hagan sus preguntas y así nosotros poderlas responder. Si es que se pierden de alguna parte importante de este video, no se preocupen, porque les estaremos enviando el link para el video una vez que esté disponible y también lo trataremos de colocar en nuestras redes. Una cosa también muy importante, ¿no? Su feedback es importantísimo para nosotros, de tal manera en que para quienes están en Zoom van a recibir al final una encuesta, la cual les vamos a pedir que se tomen unos segunditos y la puedan llenar. Sin más interrupciones y retardo, pues quiero presentarles a nuestro CTO y codueño de DevSu, César Salazar. César. Chévere, muchas gracias, Sebas. Gracias, no sé si ya estoy ahí. Sí, señor. Sí, sí estoy ahí, pero no estoy ahí, no me veo. No te preocupes. Ahí ya me veo. Todos te están viendo. Ok, bueno, buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Qué chévere que es estar en la oficina de nuevo, ¿no? Qué chévere que es poder hablar, poder compartir. Creo que esa interacción humana es súper, súper importante, ¿no? Y obviamente no siempre se da la oportunidad, pero en esta semana que se ha dado esta oportunidad realmente ha sido bien especial el hecho de poder conocerles un poco más. A muchos les he conocido un poco más, ¿no? Lamentablemente no con todos, pero con algunos que he tenido la oportunidad de conocer, de compartir. Creo que eso ha sido chévere. Creo que eso añade mucho, ¿no? Porque somos profesionales, somos developers o el cargo que tengamos, pero más allá de eso creo que somos personas, ¿no? Creo que somos personas, somos seres humanos y realmente, bueno, ya lo que dice en la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y se refería a que es bueno que tenga una compañera y todo lo demás. Pero no creo que solo se refiere a eso. Yo creo que no es bueno estar solo en general, ¿no es cierto? A veces es bueno tener nuestros tiempos solos, pero no todo el tiempo, ¿no? Y el hecho de poder conversar, poder compartir, poder dar un abrazo, poder dar una palabra de ánimo, poder conocer un poquito más allá de solo el ámbito profesional, creo que ha sido súper chévere. Eso no es parte de la presentación, pero creo que necesitaba también decir, ¿ok? Bueno. En esta tarde, bueno, quiero saludar también a todos los que están online. No sé cuántas personas tenemos online, ¿sí? Pero también tenemos acá personas en la oficina, ¿no es cierto? Y estoy muy contento también por eso. Están haciendo la ola. Ustedes no los pueden ver tal vez, pero bueno. Estoy muy contento. Es la primera vez que estamos haciendo. Tenemos 53 personas en YouTube, 58 personas en Zoom. ¿Y cuántas personas tenemos aquí? Unas 30 personas aquí en la oficina, ¿será? Aproximadamente. Bueno, es la primera vez que estamos haciendo, que tenemos esta experiencia de transmitir mixto, ¿no es cierto? De hacer algo en vivo y transmitir en vivo. Entonces, bueno, estamos muy contentos también por eso. Ahora sí, empecemos. Vamos a hablar acerca de Skills Matrix y crecimiento profesional. Primero quiero hacer algunas reflexiones. Esto es algo que yo he estado pensando mucho, ¿no? Hemos estado trabajando también en algunas áreas que ya van a ver, ¿no? Y quisiera empezar haciendo algunas reflexiones y después de eso vamos a ir ya a mostrarles específicamente lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, ¿no?
La mejora continua, debo empezar diciendo que la mejora continua está en el ADN de Depsu. Es algo que nosotros buscamos, es algo que nosotros trabajamos, es algo que nosotros impulsamos, es algo que nosotros buscamos continuamente, el hecho de mejorar continuamente. Y en la última presentación que di, no recuerdo si fue la última o la penúltima que hablé del tema de Professional Growth, puse una imagen también de que la mejora trae alegría, ¿no? A veces no es que le pagan un músico para aprender cuando le gusta, cuando tiene esa pasión, realmente quiere mejorar, porque eso trae un sentimiento de, bien, lo logré, ¿sí me explico? Y creo que es importante que nosotros entendamos esto. El hecho de que nosotros mejoremos continuamente también trae una alegría, y no estoy hablando solo de la mejora profesional, pero creo que debemos constantemente retarnos, constantemente mejorar, ser mejores profesionales, ser mejores esposos, ser mejores padres, ser mejores amigos, ¿no es cierto? Entonces, creo que es algo que tenemos y cuando hablo de que la mejora está en nuestro ADN, yo creo que como personas queremos mejorar. Y yo creo que también como Depsu hemos tomado esto y la mejora es parte de la cultura que tenemos, de la cultura que queremos impulsar, de la cultura que queremos tener en Depsu, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la mejora continua, el crecimiento profesional. Ahora, cuando nosotros estábamos tratando de pensar en cómo hacer todo esto, nosotros algo que nos dimos cuenta es que realmente el desarrollo de software es algo complejo, ¿no? Podemos empezar hablando de los lenguajes de programación. Aquí están algunos de los más populares, ¿no? Pero la lista es inmensa, ¿no? Y para los reclutadores siempre es un reto, ¿no es cierto? Que viene una nueva tecnología, que viene un nuevo lenguaje, que viene un nuevo framework. Pero esto es solamente el inicio. Después de que aprendes un lenguaje de programación, lo siguiente es los frameworks, las herramientas, las bases de datos, que tienes que saber algo de networking, que tienes que saber algo de DevOps, algo de administración de sistemas operativos y todo eso, y se convierte en una cantidad de conocimiento. El universo de conocimiento es súper amplio y es súper vasto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crecimiento profesional, ¿no es cierto? Estamos hablando de aprender todo esto, pero no solamente aprender herramientas, aprender a usar cosas, aprender a usar un lenguaje, sino que tener claros los conceptos. Yo creo que esto que está en esta diapositiva, yo creo que son de las cosas que hacen la diferencia entre un junior y un senior, ¿no? El junior tal vez hizo que funcione, pero el senior sabe por qué funciona, o el semi-senior. Y el senior, ¿no? Sabe más o menos por qué funciona el senior, el semi-senior. Y el senior entiende el concepto detrás de todo. Sí me estoy haciendo entender, ¿no es cierto? Entonces hay temas de conceptos, hay temas de arquitectura, hay temas de habilidades de diseño de sistemas y toda esta clase de cosas. Hay técnicas, cómo hacer las cosas, porque la cosa puede funcionar de una manera o de otra, ¿no es cierto? Pero hay mejores maneras, hay patrones, antipatrones y todo esto. Todo esto es una serie de conocimiento que forma parte del crecimiento profesional y creo que debemos estar conscientes. Lo primero que debemos estar conscientes es que el universo de conocimiento es bastante amplio, ¿no? Aparte de eso, necesitamos también, dentro del crecimiento profesional, para que alguien sea un senior developer o un senior QA o un senior project manager o cualquier rol, necesitamos también soft skills, ¿no? Puse ahí solamente algunos ejemplos de teamwork, el leadership, communication, ¿no? Y hay muchas otras cosas más que podemos añadir a la lista, pero esto es solamente una fotografía, no sé si decir fotografía, o un destello, esa es la palabra, un destello de todas las cosas que implican nuestra carrera. A veces no nos damos cuenta de lo que sabemos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de conocimientos que hemos acumulado durante el tiempo, durante los años, ¿no? Bueno, algo que quiero decir con todo esto, poniendo toda esta complejidad, poniendo todas estas variables, es que no es una escalera. No es que crezco profesionalmente y subo una escalera y estoy en este escalón y subo al siguiente, sino que puede verse más como es un montón de escaleras que no sé por cuál irme, ¿no? Entonces, y tal vez, de hecho, tomo un poco de cada una, ¿no? Entonces, el conocimiento es vasto y hay algo que alguna vez alguien me dijo, una frase que me decía, es bueno conocer un poco de todo,
como que tener la idea, tener el concepto, saber más o menos de qué están hablando. Y es bueno conocer mucho de algo, especializarte en algo, ¿no? Y creo que realmente eso es lo que no solamente es una frase, pero yo creo que es algo que nos toca hacer. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento es tan amplio que no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Siempre vamos a tener que escoger en qué especializarnos, ¿no? Y la realidad de cada uno, los gustos de cada uno van a ser diferentes y obviamente eso va a determinar un poco por dónde nos vamos, ¿no? ¿Ok? Ok, bueno, no es una escalera, hay soft skills, hay hard skills, y en tema de conocimiento mismo, hay un conocimiento que es teórico, que es importantísimo, el conocimiento teórico es importante, pero también el conocimiento de experiencia real, de la vida real. Las dos cosas son, ¿no? Entonces, quisiera enfocarme un poquito, esto ya hablamos un poquito acerca de los skills y todo lo demás, quiero hablar un poquito acerca del conocimiento, el conocimiento teórico versus el conocimiento práctico. ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes, ¿no? Los dos son importantes. Hay esta frase, la compartí en el canal de Internal Tech, pero me pareció pertinente volver a ponerla aquí, de Farhan Hauer, no sé si se pronuncia así su nombre, el VP de ingeniería de Shopify, y él decía, alguna gente learning, aprende haciendo, ¿no? Le dicen, ok, necesito esta aplicación en React, toman un curso de 2 horas o máximo, ¿no es cierto? Y se ponen a hacer, es como quiero hacer, ¿no? Y otros aprenden académicamente, leyendo, ¿no? Entonces me leo el libro de React y después me pongo a practicar, leyendo y después practicando. Dice, both are valid, ambas son válidas, pero me gusta más el segundo approach, decía él, ¿no? Es su preferencia, ¿no? No estoy diciendo que esa valga más, simplemente su preferencia. Y personalmente también es la mía, ¿no? Pero dice, it might take longer to get started, but I would get a deeper understanding, ¿no? Cuando uno aprende académicamente también, uno puede tener un entendimiento un poco más profundo, ¿no? Y es algo que yo sí quiero poner, porque ahorita estamos hablando de crecimiento profesional, y yo creo que hemos generado buen material para pasar juniors a semi-seniors, pero no tenemos todavía material para pasar de semi-seniors a seniors, ¿no? Y es algo que estamos trabajando, ya van a ver. Pero yo algo que siempre he dicho es, si quieres en verdad ser senior, tienes que leer libros. ¿Y por qué razón? Porque si bien es cierto, con la práctica tú puedes aprender muchas cosas, solamente cuando lees libros y cuando te metes en esa profundidad, es que puedes llegar al fondo del entender el porqué de las cosas o entender detalles, ¿no es cierto?, que tal vez lo pasarías por alto si es que solamente es un aprendizaje puramente pragmático. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Amén? Entonces, no quiero quitarle validez a ninguna de las dos. Las dos son válidas. Simplemente estoy diciendo que realmente eso también aporta y aporta mucho, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo con lo que él dice. Es como afilar el hacha antes de cortar el árbol, ¿no? Cuando nosotros aprendemos y nos dedicamos a aprender, cuando separamos tiempo para aprender a profundidad, ¿no? Ok, ahora, la otra cosa es la experiencia de la vida real, ¿no? Está Gandalf. Quiero preguntarles esto. ¿Los años de experiencia dicen el seniority de una persona? ¿Quiénes dicen sí? 2%. ¿Quiénes dicen no? ¿Quiénes dicen más o menos? Ok. Y yo les quiero decir algo. Los años de experiencia solos no son un factor. De todas maneras son importantes. Y esto es algo que yo he aprendido. Mientras más pasan los años, ¿no? No quiero decir mientras más porque me vuelvo, porque no soy viejo. Pero mientras más pasan los años, más yo valoro la sabiduría que hay en la edad. Ahora, y no solamente en el conocimiento profesional, pero también en lo otro, ¿no?
Ahora, no quiero decir que los años de experiencia estén relacionados directamente al Señor, y tampoco me voy a ir al otro extremo. Solamente estoy dando un peso. Sí valoro mucho también, y he aprendido a valorar también la sabiduría de las canas. Ya tengo algunos también, ¿no? Pero he aprendido a valorar la sabiduría de las canas, y es importante escuchar muchas veces a gente que ha recorrido un camino antes que nosotros, ¿no? Es lo típico que pasa con el que tiene 20 años y dice... No, yo ya me sé todo, yo ya sé todo, me voy a comer el mundo porque yo las sé todas. Y alguien de 30 años le dice, este guambra no sabe nada de la vida. ¿Sí o no? Sí. Y alguien de 40 años, más todavía, respeto. Y obviamente sigue en eso. Entonces, no quiero decir con esto que los años de experiencia ya nos digan el seniority, porque hay algunas cosas, no hay una correlación directa, ¿no es cierto?, entre los años de experiencia y la habilidad de resolver problemas. No hay una correlación directa. ¿Por qué? Porque aunque tenga años de experiencia, puede ser que sea una experiencia que no es relevante, por decir algo, ¿no es cierto? Estuvo trabajando, tiene 10 años de experiencia en cierto ambiente, en cierta realidad, en cierto entorno, era COBOL developer en un banco 10 años, ¿cierto? Y tal vez para luego de eso seguir haciendo COBOL developer, tal vez lo hace bien, pero tal vez le pones en otro ambiente y tal vez ya no, la experiencia que tuvo no va a ser relevante para la nueva realidad que le pones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, no solamente se trata de tener experiencia, pero de tener la experiencia correcta. Otra cosa también es el ambiente, ¿no es cierto? No es lo mismo trabajar en una empresa no ágil, burocrática, qué sé yo, que 10 años trabajar en Devs, ¿cierto? O el ambiente también me refiero a la gente con la que trabajas, ¿no? Y esto es algo que a mí me encanta. A mí me encanta trabajar con gente inteligente y gente que sea más inteligente que yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso me agrega, eso me añade, eso me reta, eso me da nuevas maneras de pensar. Sí me estoy haciendo entender. Entonces, el ambiente también es diferente, no solo los años de experiencia, sino el ambiente en el que hayan estado. Y cada persona también, por otro lado, es diferente. Y cada persona va a tener, al ser diferente, diferentes métodos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y diferentes velocidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, no es lo mismo alguien que tenga, aunque puede que los dos tengan un año de experiencia, por decir algo, ¿no es cierto? Pero debido a todos estos factores, ¿no es cierto? Su seniority puede ser que sea diferente, ¿no? Ahora, hablando también del tema del aprendizaje práctico. Este es un consejo que quiero darles, ¿no? También por internet. Igualmente, de la misma persona, ¿no es cierto? No puedo pensar en una manera más efectiva para aprender, para volverte un senior, que el pair programming, ¿no? El pair programming básicamente es sentarte al lado, ponerte a trabajar, ¿no es cierto? Hay técnicas y todo eso pueden aprenderlo el cómo, pero sí quisiera animar a que se haga más pair programming, ¿no? Él decía incluso, yo contrataría a los mejores developers del mundo para que hagan pair programming conmigo, ¿no? Y porque no puedo pensar en un aprendizaje que sea más rápido que eso. Y yo les digo, yo he aprendido muchísimo. Yo recuerdo las sesiones de pair programming que hacíamos con Lázaro cuando aprendimos DevOps, ¿cierto? O cuando yo aprendí DevOps, Lázaro ya sabía. ¿No es cierto? Las sesiones de trabajo en par cuando tomamos definiciones, recientemente nomás estuvimos haciendo algo con Chin también, con Cintia, y fue como el hecho de dar y el hecho de recibir, porque el hecho de recibir, obviamente recibes conocimiento, pero el hecho de dar afianza el conocimiento que ya tienes. Entonces, es un ganar-ganar para ambas partes, ¿no? Entonces, sí quiero animarles a hacerlo, ¿ok? Bueno, perdón, voy a abrir aquí un poquito más del chat, hay aquí algunas notas también. Bueno, no voy a leerles, pero bueno, cuando vea que deba hacerlo, lo haré. Ok, entonces, suficiente teoría, ¿qué estamos construyendo? ¿No? Lo que estamos construyendo es una herramienta para mejorar y crecer profesionalmente. Eso estamos haciendo porque nos damos cuenta que necesitamos eso. Necesitamos crecer, necesitamos mejorar. Siempre necesitamos crecer, siempre necesitamos mejorar, ¿no es cierto? Pero como Dexo queremos impulsar esto, entonces estamos construyendo una herramienta para eso. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Ok? Ya vamos a ver.
Al construir esto, ¿no es cierto? Tuvimos varios retos y quisiera irles navegando un poquito por los retos y por cómo les estamos saltando estos retos que tuvimos, ¿no es cierto? Y obviamente al final también presentarles esta herramienta que tenemos. El primer reto es que no podemos confiar solamente en la percepción, ¿no? Alguien viene, se presenta un candidato al proceso de reclutamiento y dice, yo soy hiper mega senior, no soy full stack, soy ultra stack, como me enseñó, es un término que me enseñó Alexander Grant, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿No es cierto? ¿De dónde es este ultra stack? ¿No es cierto? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿No es cierto? El tema es, hay dos efectos, no sé si ustedes se acuerdan hace tiempo, hace años, y forma parte del entrenamiento inicial. Hablé del efecto del lago Wobegon. ¿Se acuerdan de ese? ¿Alguien se acuerda qué decía ese efecto? Todos son mejor que el promedio. Un lugar donde todas las mujeres son hermosas, todos los niños, todos los hombres son fuertes y todos los niños son sobre el promedio, ¿no? Matemáticamente es imposible, no pueden ser todos sobre el promedio, porque subirían el promedio. ¿Sí me explico? Entonces, ese efecto del lago Wobegon es psicológicamente demostrado que hay ciertas habilidades que la gente puede sobreestimar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la habilidad de manejar. Y la gente dice, yo soy el mejor conductor. Todo conductor, ¿no es cierto? Va a decir, yo soy el mejor conductor. Yo estoy sobre el promedio, ¿no es cierto? Entonces, la habilidad de manejar. Hay algunas características. Y una de ellas también es la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? No es para desanimar, sino es para que seamos conscientes de que puede pasar, ¿no? Y hay otro efecto también que se llama el efecto de Dunning-Kruger, ¿ya? ¿Qué sucede esto? La confianza de que tanto creo que sé, lo que realmente sé, ¿ya? Un junior, of course, I know everything. No. Oh, is there more to it than I thought? Escucha, sí está complicada esta situación. I may never understand this. Y aquí ya es cuando, esto es un golpe a la realidad. ¿No? Y acá, it's finally starting to make sense. Y was it easy? No. Complicated, yes. Entonces, es un efecto que dice que alguien que al inicio no sabe nada del tema, puede creer que sabe mucho, ¿cierto? Pero después vas aprendiendo y te das cuenta y llegas tal vez a la conclusión de lo que dijo Sócrates. Solo sé que nada sé, no lo dijo, así. Dijo, for I was conscious that I knew practically nothing, ¿no? Sócrates. Lo escribió Platón acerca de lo que dijo Sócrates en la Apología 22. Estaba consciente de que prácticamente no sabía nada. Entonces, mientras más aprendemos, mientras más crecemos, nos damos cuenta de la amplitud del conocimiento, nos damos cuenta que lo que conocemos es muy poco realmente para todo lo que existe. Sí me estoy haciendo entender, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque no podemos confiarnos solamente de nuestra apreciación. Yo creo que soy un buen CTO. ¿Será que lo soy? ¿O será que todavía me falta aprender? Sí me estoy haciendo entender. Entonces, o yo creo que soy un buen developer o lo que sea. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar precisamente es el tema del feedback y debemos aprender a dar y debemos aprender a recibir feedback. El aprender a dar, sé que íbamos a hablar de la herramienta, les dije no más teoría, pero esto es lo último, les prometo. El aprender a dar, la gente necesita escuchar cuando no estás haciendo, no voy a decir no estás haciendo un buen trabajo, pero no estás llegando a las expectativas. Eso la gente necesita escuchar. Obviamente no le vas a decir, el tema es como lo dices, ¿no? Hay algo que yo he aprendido cuando trato con gente fuera del tema profesional, y es hablar la verdad en amor. Cuando no hablas la verdad, no es bueno. ¿Sí me explico? Cuando te evitas decir la verdad, no es bueno. Porque le estás evitando un bien a la persona cuando le dices la verdad. Pero tampoco es bueno hablar la verdad con un garrote. ¡Ah, sinvergüenza! No es bueno.
Entonces, el punto que yo he visto que funciona es cuando tú hablas la verdad, pero lo hablas con empatía, lo hablas con respeto, lo hablas poniéndote en los zapatos de la otra persona, ¿no es cierto? Y sabiendo también que nuestro conocimiento también es limitado. Sabiendo tal vez también que no conocemos toda la realidad, no conocemos tal vez todo el contexto, escuchando primero. Y eso es hablar la verdad en amor, ¿no? Entonces la gente necesita escuchar eso, pero también la gente necesita escuchar, cada uno de nosotros necesitamos escuchar cuando estamos haciendo un buen trabajo. A veces damos por sentado el buen trabajo, ¿no? Y la gente necesita escuchar que está haciendo un buen trabajo, necesita esa afirmación también. Todas estas cosas creo que son recordatorios también para mí mismo, ¿no? No es que considero que yo soy perfecto en esto, pero creo que son recordatorios también para mí. Y en el tema de recibir feedback, en cambio toma otra cosa que es humildad, ¿no? Obviamente para poder recibir. Y esa igualmente es una nota para mí mismo, ¿no? Entonces, el primer reto que yo dije es, no podemos ser subjetivos, necesitamos ser objetivos para poder medir y para poder crecer profesionalmente. Entonces, el segundo reto que tuvimos después de esta conclusión es que no podemos mejorar aquello que no medimos, ¿no? Es un principio bastante conocido. Me encanta este dicho de Edward Deming, God we trust, everyone else must bring data. ¿Ok? Entonces, el mismo senior, ¿se acuerdan que les puse el junior, se acuerdan que les puse el ejemplo de, yo soy ultra stack? No. Ok. Dame datos no te voy a decir que no, dame datos. ¿Qué datos tienes para saber que estás en este nivel de senior? ¿No? Entonces, ¿eres senior? Ok. Why? ¿Por qué? ¿No? Porque la percepción única por sí sola no es necesaria, no es suficiente, necesitamos datos, ¿no es cierto? Ahora, al construir el sistema dijimos, ok, ¿de dónde sacamos los datos? ¿De dónde sacamos los datos para medir el seniority de una persona? Debemos medir la experiencia, sabemos que no se relaciona solamente a los años, pero debemos medir si es que es experiencia relevante. Tal vez en la experiencia podemos ver testimonios, podemos ver successful delivery de cosas que ha hecho, ¿no es cierto? Recomendaciones, todo esto va atado al tema de experiencia. Otra cosa que es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte de pruebas y certificaciones, ¿no? Miden el conocimiento y son muy buenas, realmente son muy válidas, pero el problema es que solamente toman una parte de todo el picture, ¿no es cierto? Solo es una parte de toda la pintura. Y puede solamente validar tal vez algunas, tal vez otras sí validan conocimiento práctico, ¿no es cierto? Pero muchas tal vez solo validan conocimiento teórico, ¿no? Y nos ha pasado gente con muchas certificaciones que tal vez le pones enfrente la tarea y no la puede resolver simplemente porque no ha tenido la experiencia práctica. Sí me siguen hasta ahí, ¿no es cierto? Después de eso dijimos, ok, test psicométricos, que miden la parte, ¿no es cierto?, también psicológica ya con ciencia y toda esta situación. Pero el tema es que no es una ciencia exacta y solamente hay unos pocos rasgos de personalidad que científicamente están demostrados que están conectados a el rendimiento o el crecimiento profesional. Sí me estoy haciendo entender, ¿no? Y por último tenemos la parte de entrevistas y la parte de feedback. Son muy válidas, son muy valiosas, pero tienen también un defecto y es que pueden ser biased. ¿Cómo se dice en español? Sesgadas, ¿no? Pueden ser sesgadas. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto tiene su validez y cada una de estas tiene sus desventajas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, todas son válidas, pero todas son imperfectas. Solo dicen una parte de la historia. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Mezclemos toda la data de tal manera que reduzcamos el error, ¿no? Mezclemos todos los puntos de data que podamos tener, les metemos en un algoritmo y sacamos en base a eso, ¿no es cierto? Tratamos en base a eso de minimizar el error. Porque si todas las anteriores dicen que estás mal, ¿no es cierto? Significa, digamos que todas estas dicen que eres, más que estás mal, digamos que todas estas dicen que eres junior.
Entonces, hay una alta probabilidad de que seas junior. Si todas estas dicen que eres senior, hay una alta probabilidad de que seas senior. ¿Sí o no? Ok. Entonces, mezclar toda la data para reducir el error de solo un punto de datos. Entonces, lo que hicimos fue tratar de mezclar varios puntos de datos para obtener un score, y esto se parecía a mezclar naranjas con manzanas. ¿Ok? Pero este fue un reto que tuvimos, ¿no? Entonces, lo que hicimos para poder hacer esto fue definir una lista de skills o de habilidades, y categorizarlas, ¿no? Fue un trabajo muy duro, y ahí quiero agradecerle. Con la última persona que estuvimos trabajando fue con Ching. Ching, me ayudaste un montón, en verdad, con esto. Steven también estuvo trabajando en esto, y todo el equipo de Profile también trabajó en esto. Varias personas trabajaron parece una cosa sencilla, ¿no? Categorizar y hacer un listado, o sea, fácil, o sea, a mí eran de darme esa tarea. Pero realmente yo me di cuenta, y haciendo ese listado de skills, me di cuenta de la cantidad de cosas que no sé, de la cantidad de cosas que sé más o menos, ¿no es cierto? Y de la cantidad de cosas, de lo vasto que puede ser el conocimiento. Y eso que no estamos yéndonos a habilidad. Estamos hablando de software development nomás. O sea, no estamos yendo a otras cosas. O sea, solo de desarrolladores, QAs, DevOps, PMs. O sea, no estamos saliendo más allá de ese scope, ¿no es cierto? Entonces, fue un montón de pensar, pero hicimos eso, ¿no es cierto? Categorizamos skills. Y luego lo que hicimos fue mapear los resultados de las pruebas a esos skills, ¿no es cierto? Entonces, ahorita realmente de toda esta cosa que estamos haciendo, estamos empezando por el tema de pruebas. Y lo que hicimos fue mapear las pruebas a skills, ¿ok? Luego de eso, fue mezclar manzanas con naranjas. Un proveedor me daba los resultados sobre 200 puntos y el otro proveedor me daba los resultados sobre 100 puntos. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo mezclamos data? En un proveedor, hay una curva gaussiana, ¿no es cierto? De los que sacan bajito, punto medio, y los que sacan alto. La curva gaussiana estaba en el 70, el otro, la curva gaussiana, el punto medio estaba en el 50, la otra en el 20. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Que las pruebas tenían diferente nivel de dificultad. Una prueba todos pasaban con buena nota. Otra prueba nadie pasaba con buena nota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mezclas toda esa cantidad, esas diferencias de datos? Lo que hicimos fue usar percentiles en lugar de usar scores, ¿no es cierto? Y en base a esto pudimos hacer aquí, metimos algo de matemática, algo de estadística, y todavía es imperfecto, pero ya nos da un número y nos permitió mezclar diferentes proveedores. ¿Y por qué los números son importantes? Porque los números quitan el sesgo y nos ayudan a ser objetivos en cómo estamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Ya van a ver. El siguiente reto que tuvimos, ¿no es cierto? Ya dijimos, ya, pudimos conectar las pruebas con los skills, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos más o menos, una persona sabe este skill que es Java, o este skill que es Spring, o este skill que es X, Y o Z, ¿no es cierto? Pero el siguiente challenge que tuvimos, el siguiente reto que tuvimos, es que cada persona puede ser que necesite un skill set diferente, ¿no? No es lo mismo las habilidades requeridas por un QA Automation Engineer que por un Spring Java Developer. ¿Sí me explicó? Entonces, y realmente o puede ser que una persona necesita hacer las dos cosas, ¿no? En su rol, en el trabajo que está ejecutando ahorita. Entonces, nos dimos cuenta de esto. Entonces, ahí lo que hicimos hay esta frase que se le atribuye a Einstein, estoy averiguando, no hay registros de que Einstein lo haya dicho. It wasn't Einstein, ¿no? Pero es muy válida. ¿No? Es muy válida. Everybody is a genius, pero si juzgas a un pescado por su habilidad de escalar un árbol, va a vivir toda su vida creyendo que es estúpido, ¿no? Muy fuertes esas palabras. Bueno. Sí, pero es eso, o sea, las habilidades y los skills de cada persona y de cada rol pueden que sean diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos para, obviamente, tratar de paliar este problema? Es definir una lista de especializaciones y mapear los skills
con las especializaciones, dándoles relevancia. Un Java developer necesita saber Java. Un Java developer necesita saber todo lo que necesitan saber los developers: diseño de sistemas, conceptos de programación, resolución de algoritmos, Un Java developer necesita saber Git. Un Java developer necesita saber A, B o C, herramienta, ¿no es cierto? Entonces, definimos una lista de especializaciones, es más o menos algo así: developer, backend developer, Java developer, y puede haber diferentes niveles de especializaciones, ¿no? Yo soy backend developer y manejo varias tecnologías. O yo soy Java backend developer, o yo soy Spring Java developer, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes niveles de especializaciones. Entonces, trabajamos también en esto y tenemos ahí un listado. Luego de eso, ya mezclando todo esto, nos dimos cuenta que necesitamos todavía datos, que hay data que nos falta, que hay data que no tenemos. Entonces, voy a apurarme porque no quiero alargarme demasiado. Por ejemplo, hay mucha data que necesitamos, que nos faltaba para saber si un developer es considerado senior, ¿no? Como por ejemplo, conceptos de programación. No existe en alguna plataforma, o yo al menos no encontré una plataforma que tome estos temas: conceptos de programación, computer science, systems design and architecture. Y estas son las cosas que normalmente nosotros preguntamos en entrevistas. El problema es que hacer entrevistas a tanta gente requiere demasiado esfuerzo. Entonces es mejor pasar las entrevistas o saber si una persona conoce a pruebas, pero no existe en el mercado muchas pruebas al respecto de todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lanzamos 2 proyectos. Este primero y este recientemente, para precisamente llenar esta data que nos falta y también, por otro lado, generar material de entrenamiento, ¿no? Una prueba es un buen material de entrenamiento, ¿sabían eso? Porque al dar la prueba, el conocimiento se afianza, ¿no? Entonces creamos un proyecto que se llamaba Seniority Assessment, que lo que tenía como objetivo es crear pruebas para los conceptos que son importantes para ser considerado senior. Creamos un montón de preguntas, están principalmente para developers, arquitectos y PMs actualmente. No están todavía para los otros roles, pero principalmente para esos roles. Algo también hicimos de QA, algo de DevOps, pero principalmente DevOps, developers, arquitectos y PMs, ¿no? Hicimos un montón de preguntas. Y en el Senior Devs School, lo que hicimos fue escoger material, ¿no es cierto? Y crear para ese material pruebas, ¿no es cierto? De tal manera que esas personas, si siguen ese material, ¿no es cierto? Creemos que eso les va a aportar en su crecimiento hacia de seniority, ¿no? Vamos a ver. No queríamos reinventar la rueda, no se trata de generar nuevo material, porque ya existe todo en Internet. Entonces, lo que hicimos con este equipo es encontrar lo que está en Internet, limpiarlo, procesarlo, generar pruebas de tal manera que eso afiance también el conocimiento, y eso va a ser subido a DALL-E. Está siendo subido a DALL-E y va a estar muy pronto a su disposición. ¿Ok? Entonces, en el Seniority Assessment, ¿no? Para un poco ver los logros que tenemos, un aplauso aquí para Elizabeth y todo el equipo que hizo esto. He estado trabajando más o menos 20 personas durante 6 meses. ¡Wow! Tanta gente. Sí, es que lo que pasa es que no es que todos al mismo tiempo, era la gente que entraba y salía de bench, ¿no? Pero hemos generado más de 3.500 preguntas en 800 temas que consideramos importantes. ¿Sí? Ok. Entonces, y Santi ya nos ayudó creando las pruebas también en Coding. Hay pruebas para backends, para frontends, para móvil, para arquitectos. Entonces, pronto van a poder ir y dar esas pruebas y medirse ustedes mismos, ver en dónde están, ¿no? Eso va a ser chévere. ¿Ok? El segundo proyecto, el Senior Developers and Tech Leads School, ¿no es cierto? Hemos tenido 11 personas trabajando por 4 semanas, igualmente. Un poco ha habido variación. Este ha sido más corto, pero hemos ya, o el objetivo es crear más o menos alrededor de unos 30 cursos
Cuando hablo de cursos, hablo de libros o de artículos o de blog posts o material curado, ¿no? Y eso va a generar alrededor de más de 3,000 preguntas, ¿no? Entonces, esto es igualmente un aplauso a todo el equipo que está trabajando, Javier y todo el equipo que está trabajando en esto. Están haciendo un buen trabajo. Y esto, el primer batch, ya va a estar disponible en Dalí en la primera semana de noviembre, o sea, la próxima semana. ¿Ok? Entonces, esto va a ser material para evaluarse, material para entrenarse, material para crecer. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok. Ahora sí. ¿Cuál es la situación? Que hemos estado, dijimos, recolectando todas estas fuentes de datos y la idea es mezclarlas en un solo sistema, donde podamos ver. Y realmente no sé si algunos conocen Profile. Profile es una herramienta que la empezamos haciendo simplemente para creación de currículos, ¿no? Para enviarlos a nuestros clientes, pero luego nos dimos cuenta esto realmente, más que solamente currículums, es una base de datos de personas con habilidades. Entonces, dentro del mismo Profile se integró esto que se llama el Skills Matrix, ¿no? ¿Y qué es esto del Skills Matrix? Es básicamente... cada persona va a tener acceso a un panel similar a este, donde va a poder ver su prueba, cuánto sacó, en qué percentil está, para cada skill, cuántas pruebas ha tomado, cuántas pruebas más puede tomar acerca de este skill, qué score tiene, en qué percentil está. Pues este 98%, este es un genio. No, es solamente diseños, pues. Sí. Y genera un score global para el rol o para la especialización que tú quieres tomar, ¿no? Entonces, la primera parte son los assessments, ¿no es cierto? Entonces vas a poder ver assessments. Actualmente tenemos 2 proveedores ya conectados, que son Coding Game y Pluralsight. Coding Game ofrece 111 dominios, que son 111 temas o 111 skills para probar. Pluralsight 295 pruebas y vamos a añadir más también. No es que necesitas tomar todas las pruebas, pero mientras más tomes, yo creo que vas a tener una mejor realidad, ¿no es cierto? Disminuir el error y saber exactamente en dónde estás, ¿no? Manejan scores y percentiles y esto es chéverísimo. Self-service assessment taking, ¿sí? Entonces vas a tú mismo decir, quiero una prueba en Coding Game, vas ahí, tomar prueba, se te abre la ventana para dar la prueba. ¿Está bien? Y vas a poder repetir la prueba cada 6 meses para medir qué tanto has crecido en el tema que quieras mejorar, en el tema que quieras crecer. ¿Les gusta? ¿Sí? Ok, siguiente. Entonces, en base a los resultados de las pruebas, conecta a Skills y vas a tener también un resultado de Skills igualmente de un score de un percentil. Esto de acá no le cambié. Ok. Y eso básicamente. Ok, entonces Skills. Finalmente. Finalmente, especializaciones. ¿Y qué son las especializaciones? Esta fue otra cosa interesante, que conectamos los skills con su relevancia y demás a especializaciones. Igualmente vas a tener un score, vas a tener un percentil por especialización de las especializaciones que tú quieras enfocarte, que tú necesites por tu trabajo, que tú quieras crecer, lo que sea, y vas a tener ahí un dashboard para ver cómo estás en tus especializaciones. Porque una persona no es que es un React developer nomás, es un developer. Y sabe React, sabe Node, sabe Angular, ¿no es cierto? Entonces vas a poder ver eso ahí, ¿no? Todas las escaleras en dónde estás, ¿no? Ok. Finalmente, la idea también es dar un poquito de analíticas, un poquito de gráficos, del crecimiento, de ver cómo vas avanzando. Esto igualmente es solamente una imagen del diseño, pero esto es algo que estamos trabajando, ¿no? Del crecimiento profesional, del crecimiento en un skill específico, del crecimiento en una especialización específica, cómo vas avanzando durante el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo este tema de Skills Matrix y de Profile ha sido un trabajo titánico, pero hemos generado 129 especializaciones, más de 2,000 skills categorizados,
más de 400 tests que se pueden tomar en la plataforma, que se van a poder tomar en la plataforma, y se ha invertido más de 4.300 horas en desarrollo. Este ha sido un proyecto bastante grande, con Profile también, ¿no? Que es la parte de parseo de CVs y toda la situación. Es un sistema bastante interesante que lo utilizamos para reclutamiento y ahora lo vamos a utilizar también para crecimiento profesional. Ok, entonces sí quisiera darle un aplauso a Mauricio y a todo el equipo que ha trabajado en esto realmente. Ha sido un trabajo titánico. Desde puesto a correr. Ha habido un montón de gente que ha trabajado en esto, que ha entrado, que ha salido, ¿no? Porque igual, como los otros proyectos de Bench, ¿no? Pero ha habido un equipo también que ha estado ahí constante. Felicitaciones a los que han estado constantes también ahí, a Betsy, Steven también estuvo por un buen tiempo. Bueno, algunas personas, si me pongo a nombrar a cada uno, realmente me voy a poner Betsy, Rafa, Dani, Brian, Valentín, Mauri, y más de 30 personas. Son unos cracks, sí, es cierto. Son unos cracks. Entonces está súper bien, está súper chévere. Entonces, eso es lo que estamos lanzando. El noviembre 18, no ahorita. Entonces, el 18 de noviembre se va a lanzar, ¿no? Es bastante cerca, desde aquí a 2 semanas. Estamos en los últimos ajustes, corrección de errores, detallitos, viendo que la data haga sentido, ¿no? Entonces, es nuestro primer algoritmo de toda esta mezcla. Hay muchas complejidades, hay muchas cosas, entonces estamos justamente puliendo eso, pero está muy cerca de venir y no quería ya dejar pasar la oportunidad ya de mostrarlo, ya de decirles esto va a estar, ¿no? Y de hecho, ya las pruebas en Pluralsight las pueden tomar, eso no necesitan que el sistema esté listo. Las pruebas en Coding Game sí necesitan el sistema porque ahí pueden pedir. De todas maneras, ¿no es cierto? Si alguien quiere adelantarse, puede pedirle a Santiago que le mande ya la prueba, ¿no? Entonces, las pruebas de Coding Game, estas pruebas que les había hablado de conceptos, de arquitectura y de demás, ya pueden pedirles a Santiago, ya podemos mandar esas pruebas, ¿no? Como para adelantar, de tal manera que cuando tengan el sistema, ya tengan ahí sus pruebas que ya las tomaron. ¿Sí? ¿Y qué es lo siguiente? Vamos a conectar con algunas otras cosas, con algunas otras herramientas. HackerEarth, quiero conectarle también, tiene más pruebas, ¿no es cierto? Para más temas que nos faltan de Coding Game, entonces nuestra idea es conectarle con eso. Benchmark Games es una herramienta que mide potencial, es un juego, pero que te mide potencial, entonces queremos conectar también ese punto de datos. Workable es un tema, tiene pruebas psicométricas, entonces queremos conectar también las pruebas psicométricas a esto, ¿no es cierto? Y Dalí, nuestro LMS, también lo vamos a conectar. Entonces, cuando termines un curso en Dalí, también eso aumenta tu crecimiento profesional, eso aumenta tu puntaje, eso aumenta tu percentil. ¿Sí? Porque sabemos, o sea, el entrenamiento también nos ayuda, ¿no? Y obviamente los resultados de las pruebas que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente también quisiera incluir otros puntos de datos, como por ejemplo certificaciones, experiencia, educación y el feedback que haya de trabajo, de experiencia ya de la persona. ¿Sí? Entonces, eso se va a ir implementando poco a poco, pero estas son algunas de las cosas que luego las haremos, ¿no es cierto? Sí, justo esto que dije. ¿No? Ok. ¿Cómo lo vamos a usar en DevSol? La idea es que lo usen, que la gente actualice y tome pruebas al menos una vez al año y actualice como para ver cómo va creciendo, ¿no? Entonces, simplemente tienen que loguearse y cargar su CV porque así es el flujo actualmente, ¿no? Es un sistema que empezó como simplemente CVs. Entonces, tienen que loguearse, cargar su CV, profile.devsu.com. Pueden hacerlo con su email de Devsu, ingresan y lo cargan. Tienen que hacer su perfil de Pluralsight público, de ahí obtenemos la data de los resultados que van teniendo, ¿no? Y deben cargar su link de Pluralsight dentro del sistema y empezar a tomar pruebas. Eso es. Y de las pruebas les va a ir diciendo cuánto van sacando y cómo están en su calificación y en qué percentil están y todo lo demás. ¿Sí? La información de los percentiles es visible para cada uno, ¿no? Visible para cada uno. ¿Sí? Entonces no es que yo me puedo meter a ver los percentiles de todos, sino es visible para cada uno, porque obviamente lo importante es que cada uno ve en dónde está, ¿no? Eso es lo importante. Ok, esta herramienta, esto es chévere, también está abierta para el público, y eso nos va a servir también para reclutamiento. Cualquiera que quiera ingresar, si tienes un amigo, lo que sea, ¿quieres saber dónde estás profesionalmente? Ingresa a profile.devsu.com,
Toma las pruebas y te va a dar un número de dónde estás en tu especialización. ¿Sí? ¿Eso eliminaría las prácticas? No. No, todavía. Tal vez algún rato, puede ser, pero al momento no. Entonces está abierto al público. Y para terminar, con broche de oro, vamos a hacer una hackathon. Porque queremos ver quién es el que más crece, quién es el que más le echa ganas, ¿no es cierto?, en crecer profesionalmente. Entonces vamos a hacer una hackathon de noviembre 18 al 21. Es un fin de semana, justo cuando inicia el mundial. Perdón por eso, pero no había otro. No había otra opción. Van a haber premios. No sabía si poner la palabra awesome para no generar falsas expectativas, pero van a haber premios. Que ya los vamos a definir y los vamos a lanzar, ¿no? Y este concurso va a ser solamente para DevSolid, ¿ok? Solamente la gente de DevSolid vamos a lanzar un concurso, vamos a lanzar una hackathon y vamos a ver ahí, vamos a lanzar algunos premios, quién ha crecido más, quién ha llegado más arriba primero, y quién también ha crecido más, ¿no? En base a cómo ingresaste y cómo has crecido, ¿no? Eso es todo lo que teníamos para presentarles. La información de la hackathon les daremos llegar en los próximos días. Y eso, no sé si tengamos preguntas. Tenemos aplausos en línea. Chévere. Chévere. No sé si haya preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, algo que alguien quiera agregar. ¿No? Yo tengo una pregunta, claro. A ver, César. Más allá de ver mi crecimiento profesional, ¿es una herramienta que otro valor va a tener? ¿O es únicamente para ver un crecimiento individual? Muy buena pregunta. Realmente nos dimos cuenta que es algo que converge en varios beneficios. El primero es una herramienta para crecimiento profesional para DevSolid. O sea, necesitamos en DevSolid darles algo, ¿cierto?, que les dé un valor objetivo. Quiero aclarar esto. No es toda la verdad lo que diga la herramienta, porque hay muchos puntos que no estamos midiendo. ¿Sí me explico? Pero es algo que ayuda. Es algo que ayuda, es algo que te da algo objetivo. Entonces, ese es el primer punto. Pero luego de eso también, para reclutamiento yo creo que nos va a ayudar. Simplemente hacemos la misma hackathon en una universidad, o con otras personas externas, y podría servirnos para reclutamiento, porque la gente va, obviamente, a dar pruebas y vamos a saber quién sabe, ¿no es cierto?, cierta tecnología, cierta cosa que nos puede servir. Entonces, básicamente, esos son los dos usos. Y después tiene que haber una retroalimentación, porque realmente con estos test técnicos gana el que se ha dedicado a practicar esos test técnicos. Y han habido casos en los que, por ejemplo, un graduado puede sacar de 100 porque se dedicó a estudiar eso, versus alguien que está dedicado a su trabajo. Entonces, puede venir alguien que saque 90 y luego se ve su performance, realmente ya cómo se va desenvolviendo, y eso se retroalimenta de alguna forma. Sí, es una muy buena pregunta. César, voy a repetirle nada más para que se escuche también en el streaming. César lo que nos pregunta es que obviamente los assessments son solamente una parte, ¿no es cierto? Entonces puede haber casos que alguien que sacó 100, pero sin el feedback de alguien que trabajó con él, puede ser que ese número sea falso, ¿no es cierto? No corresponde a la realidad. Claro, o sea, me dedico a hacer test como si hay casos de Sí. que se dedican a hacer profesionalmente. Competición. Exactamente. Sí. Yo diría ahí una cosa. Primero, antes de ir a resolver el punto principal, yo diría, primero, hemos generado algunas pruebas que son nuevas, ¿no?, para cosas que no existían. Entonces, eso tenemos que probarlo a ver qué tanto nos ayuda. Tal vez nos ayuden algo. Y el segundo punto es verdad. Y por eso es que decía, eventualmente, esta herramienta debe incluir también los otros puntos, no solamente assessment, sino los otros puntos, que no encuentro dónde están. Si le encuentro dónde está, aquí está. Los otros puntos que básicamente va atado a la experiencia. Ahorita no está.
¿no? Entonces, ahorita es probable que nos dé esa, un número que no es totalmente verdadero, digamos así, ¿cierto? Que puede tener cierta validez, pero que no es 100% verdadero. Pero, eventualmente, la idea sí es mezclarlo con temas de feedback. ¿Y a qué me refiero con feedback? A la calificación o al aporte que te puede dar gente con la que has trabajado de manera real, ¿no? Que puede decir, mira, yo sé que tú necesitas mejorar en administración de sistemas operativos, ¿no? Tu punto débil, eres un buen programador backend, pero necesitas aprender algo de Linux. Ese fue un feedback que me dio Glenn Corbin. ¿No? Entonces, esa clase de feedback es valioso, ¿no? Entonces, la idea, y otra vez va a ser mezclar peras con manzanas, pero la idea es tratar de factorizar también eso dentro de esta herramienta, ¿no? Luis. Sobre el último punto que se pasa, esto va enlatado con un material de apoyo, puede encontrar conocimientos por pensar. Claro. Claro, o sea, obviamente ahorita todavía no hemos diseñado cómo va a trabajar eso, ¿no es cierto? Pero la idea sería, yo creo que debería estar atado a los sistemas que usamos. O sea, feedback, hay un sistema de feedback que usamos en Bob, ¿no es cierto? Entonces debería estar atado a eso. Y muchas veces, y ya nuestro sistema también de entrenamiento, decir, por ejemplo, te doy feedback, necesitas tomar este curso que está en nuestro sistema de entrenamiento, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Te hace falta, puedes tomar esto. Darte la referencia de que necesita reposar. Exactamente. Sí, eso es un buen feedback, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Podrían repetir cómo hacer para entrar a la herramienta profile.devsu.com? Profile, sin la S. ¿O es con S? No, es profile nada más, ¿no? Profile.devsu.com. Ok. ¿Alguien más tenía preguntas? ¿No? Alejandra. ¿Existe un futuro en que se utilice esta herramienta y tenga un feedback y se interactúe, que tenga este producto salida hacia otras empresas, otra gente que quiera utilizarla? Si tiene éxito, podríamos hacerlo, ¿no? Si tiene éxito, podríamos productizarlo. No sé si es la palabra que salgo. Monetizarlo también, sí. Sí. Sí, pero al momento el uso es de eso, ¿no? Tanto para temas de reclutamiento, temas de crecimiento profesional, ¿no? Bueno, creo que esas son las preguntas. Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Realmente el hecho de que se hayan quedado también aquí esta tarde dice mucho de su compromiso, de las ganas que tienen de estar conectados y todo eso. Los que se vinieron también, ¿no es cierto? Los que han estado todo el día, los que llegaron también ya luego. Gracias a todos por estar aquí y eso sería todo. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Excelente, César. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación, que la verdad nos ha ilustrado muchísimo sobre todo lo que es el aprendizaje, el crecimiento profesional y la medición de los skills. Quiero agradecer a todos por su presencia, tanto a quienes nos acompañan por Zoom, por YouTube y, por supuesto, en vivo en nuestras oficinas. Los invitamos a estar pendientes al próximo DevSulab en 2 semanas sobre identificación digital y biometría. Los tendremos informados a través de correo electrónico y de nuestros canales habituales de comunicación. Estos labs son parte de las distintas iniciativas que apoya DevSu orientadas a mantenernos siempre actualizados y definitivamente a la vanguardia de la tecnología. Nuevamente agradecerles muchísimo por toda su presencia y espero que tengan una excelente noche.